Saludos cordiales, doctora Maricel, Roxana Valenzuela Ramos. Mi nombre es Chilmar Orlando Villegas Villegas y en esta oportunidad voy a exponer sobre mi evidencia de desempeño 2, el cual es incisivos centrales y laterales, sus diferencias. Soy del grupo B A5. Bueno, vamos a comenzar con la exposición de los incisivos centrales superiores permanentes e incisivos laterales superiores permanentes, de los cuales vamos a hablar algunas de sus diferencias, por lo cual vamos a hacer uso de un puntero para poder ver. Ya. El incisivo central superior, en primer lugar, se tiene que saber que tiene una corona aproximadamente con una medida de 10.5 milímetros y una raíz de 13 milímetros, teniendo un total de unos 23.5 milímetros. Por otro lado, la longitud del incisivo lateral superior derecho tiene una corona de aproximadamente 9 milímetros y una raíz de 12.5 milímetros, formando un total de unos 21.5 milímetros. El borde incisal del incisivo central superior en primera instancia es un borde muy recto y el borde incisal del incisivo lateral superior es un poco curvado en D. Esa sería una diferencia principal. La raíz apical es recta y roma, o sea, no tiene una terminación puntiaguda. Y en el incisivo lateral, pues la raíz de forma apical es desviada hacia un poco hacia distal. Por otro lado, el contorno mesial es más recto que distal. El contorno mesial es un poco más recto que el distal. Y en el incisivo lateral, más que todo, la fosa lingual nos dice que es un poco más profunda que en el incisivo central. La visión proximal es un poco más curvada en la línea cervical cóncava y la corona del incisivo lateral es un poco cuadrangular, si se puede notar. Por otro lado, en ambos dientes la dirección es de mesial e incisal abajo a distal y cervical arriba, siendo más notable en el lateral. Como podemos ver, acá está un poco más recta y acá está un poco más desviada hacia la parte de la línea cervical. También tenemos que tener en cuenta que el cíngulo es más prominente en el de mayor tamaño en el lateral. También, por otro lado, la ubicación del borde incisal nos dice que se encuentra desplazado hacia vestibular, como si podemos ver, la ubicación del borde incisal un poco más inclinado hacia vestibular en ambas piezas. La diferencia entre los ángulos mesio y disto incisales, en ambos el ángulo mesio incisal es más agudo que el disto incisal, si podemos ver. El mesio incisal es más agudo que el disto incisal en ambos casos. También, por otro lado, la forma geométrica de la cara proximal, pues nos dice que en ambos forma, como podemos ver aquí en el lado proximal, en ambos forma un triángulo escaleno con un vértice más cercano a la cara vestibular. Se puede ver, un triángulo. Seguidamente también vamos a ver lo que es la cámara pulpar de ambos dientes, en el cual la del incisivo central es más predominante, ya que debido a su tamaño cuenta con una cámara pulpar más amplia, y pues en el incisivo lateral superior derecho la cámara pulpar un poco más delgada. Ahora vamos a pasar al incisivo central inferior permanente e incisivo lateral inferior permanente. Pues primero debemos saber el tamaño de esta pieza dentaria. En el incisivo central, pues tenemos que tiene una corona de 10.5 milímetros y una raíz de 13 milímetros, formando un total de 23.5 milímetros. Y en el incisivo lateral tenemos que la corona mide 9 milímetros y la raíz 12.5 milímetros, formando un total de 21.5. El primer diente, que es el incisivo central inferior, erupciona entre los 6 y 7 años y el lateral entre los 7 y 8 años. La línea cervical del incisivo central inferior es un poco más cóncava, se puede ver, que el incisivo lateral, ya que la línea cervical es un poco más aplanada. Los rebordes marginales son un poco más notorios en el incisivo lateral que en el incisivo central. Por otro lado, también la forma geométrica de la cara vestibular, podemos darnos cuenta que en el incisivo central tiene la forma de un trapecio más que todo, la forma de un trapecio y con tendencia a ser rectangular.
A diferencia del incisivo lateral también, que es en el lateral más marcada la forma trapezoidal y es un poco más triangular y no es muy asimétrica, creo. En la dirección del cuarto lóbulo y la ubicación, tenemos que en el lateral se lo observa más desarrollado y desviado hacia distal que en el central, como podemos notar acá. Es un poco más notorio que en el central. En lo que es la longitud mesiodistal, el incisivo central es un poco menos amplio que el incisivo lateral. También pues nos dice que en la forma geométrica de la cara proximal, podemos ver acá las caras proximales, en la forma geométrica, pues en ambos las caras proximales presentan la forma de un triángulo, es muy notorio. El borde incisal, pues es un poco más amplio, vestíbulo lingual en el central y en el incisivo lateral es más amplio en mesio distal. Vamos a seguir con las cámaras pulpares, pues acá nos podemos dar cuenta que el incisivo lateral, la cámara pulpar va a ser un poco más amplia en sentido mesiodistal, en cambio, perdón, va a ser un poco más amplia en sentido vestíbulo lingual y en el incisivo central va a ser un poco más corta en lo que va a ser distal y mesial. También nos podemos fijar que en lo que vendría a ser el esmalte en esta representación, pues nos da a conocer que es muy parejo. En cambio, en el incisivo lateral, en esta parte que se puede notar, el esmalte es un poco más delgado, se puede decir. Esto va a ser con relación a las secciones en la vista pulpar. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.